ángeles, el mensaje que tiene que sacudir al mundo con la gloria de Dios. Calladito, no hables, porque no tenemos que ofender. No tenemos que hablar mal de la iglesia grande. No tenemos que hablar mal de las demás denominaciones. ¿Y cómo vamos a dar el mensaje de la verdad? Yo no digo que tenemos que atacar, porque el Señor tiene hijos suyos dentro de esas iglesias. Claro que los tiene. Y mira, la prueba está de cómo ellos están viniendo, cuando aceptan, cuando ven la verdad. La abrazan de todo corazón y vienen. No es denunciar a la gente que está allá, pero hay que denunciar el error, hay que denunciar la mentira. ¿Cómo nosotros vamos a ser parte de ello? En un acuerdo ecuménico es imposible que nosotros podamos predicar el mensaje que Dios nos ha dado y seguir con amistad con aquellos a los cuales Dios nos ha llamado a denunciar. El resultado de eso ha sido más acercamiento ecuménico. Y hay algunas reuniones en las cuales la Iglesia Adventista ha participado. Por ejemplo, en una reunión muy importante titulada Bautismo, Eucaristía y Ministerio, que fue una reunión que se celebró ecuménicamente con participación de católicos y evangélicos, y la Iglesia Adventista participó en Lima. Los resultados de esa reunión ecuménica han abierto la puerta para el acercamiento aún más entre la Iglesia Adventista y las demás denominaciones. Pero ¿qué acerca del mensaje que Dios nos dio? ¿Cómo podemos hablar mal de los demás si nosotros somos parte de ellos? Ahora, la expresión hablar mal de los demás, repito, no es hablar mal de las personas, porque todos nosotros necesitamos de la gracia transformadora de Cristo. Pero es denunciar el error, es denunciar la doctrina falsa, es mostrarles el error en que están para traerlos a la verdad presente que Dios ha dado al pueblo adventista. Y nosotros creemos que la iglesia adventista del séptimo día fue levantada por Dios para completar la reforma, para unir todas esas verdades que a lo largo de los siglos Dios le ha dado al pueblo adventista. Miren lo que dice aquí, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 46. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular, separado del mundo. Con el gran instrumento de la verdad, Dios los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. Los ha hecho representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de la salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. La mayor suma de verdad en toda la historia de la humanidad, Dios la ha dado a la iglesia adventista del séptimo día. Las advertencias más solemnes que jamás se hayan confiado alguna vez a seres mortales, los terribles juicios de Dios que Él envía alguna vez a los hombres, se le ha encomendado al pueblo adventista que lo dé, en un sentido muy especial. Los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas, como atalayas de la verdad. Página 47 de Eventos de los Últimos Días. Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya. A ellos, a los adventistas del séptimo día, ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada
proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de esta obra. A eso nos ha llamado Dios. La pregunta es, ¿cumpliremos nosotros con el cometido que Dios nos ha dado? Dios levantó a la iglesia adventista para dar un mensaje único, singular. No hay otro pueblo en la faz de la tierra que se le haya dado tan grande suma de verdades. ¿Estamos nosotros dispuestos a comprometer el triple mensaje angélico? Todas esas doctrinas que nos hacen un pueblo peculiar para ser parte de las iglesias evangélicas en el mundo. Are we willing to compromise the third angel's message just to be recognized as part of the body of Christ? Of the evangelical movement? ¿Estamos nosotros dispuestos a silenciar la voz del mensaje del segundo ángel? Ha caído Babilonia, la madre y las hijas, con tal de poder ser reconocidos no como una secta, sino como parte del cuerpo de Cristo. Cuando el cuerpo de Cristo no se puede unir a una ramera. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? En Primera de Corintios, capítulo 6. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Versículo 15. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que los que se unen con una ramera son un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser parte de un movimiento ecuménico? O como acaba de decir el hermano, unirnos. Un hospital adventista con un hospital católico. ¿Quitaremos el cuerpo de Cristo para hacerlo cuerpo de una ramera? Pero la Biblia le llama a esa organización religiosa la madre de las rameras. Entonces, ¿qué concordancia puede tener la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia el creyente con el incrédulo? Segunda de Corintios, capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y hermano, nosotros siempre agarramos este versículo y decimos que ese yugo desigual tiene que ver solamente con el matrimonio. Decimos, no te cases con un incrédulo, ¿verdad? Pero aquí no está hablando solo del matrimonio. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, las imágenes? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y será vosotros por padre y vosotros me seréis a mí por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Él nos llama a ser un pueblo separado, un pueblo peculiar, un pueblo diferente. ¿Qué concordia podemos tener con la incredulidad, con la idolatría, cuando Dios quiere? Y siempre a lo largo de la historia el verdadero pueblo de Dios se ha apartado de todo aquello que lo corrompe. Ahora,
Es triste, hermano, pero aquellos que rebajan la verdad están dispuestos a presentarnos en una mejor luz con los demás, como dice aquí. Este libro se escribió, aquí está, para llevar a la paz, a la concordia entre el adventismo y el protestantismo. ¿Qué paz puede haber? ¿Qué concordia puede haber entre el adventismo y el protestantismo? ¿O acaso las iglesias caídas, las hijas de la ramera, determinan lo que es el cuerpo de Cristo y lo que es la verdad? Obviamente no. Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha dado una luz diferente, una luz especial. No podemos nosotros entrar en concordia. Y entonces, para quedar bien con ellos, estamos dispuestos a decir que la expiación se concluyó en la cruz del Calvario, cuando el mensaje adventista dice que Cristo está haciendo la expiación en el santuario celestial en este mismo momento. ¿Que no estamos viviendo en el día de expiación? Our teaching, isn't it, that Christ is doing the final atonement in heaven right now? Then how can we say that the final atonement was done on the cross of Calvary when He is doing an atonement in heaven today? Amen. La expiación no se hacía en el atrio. Atonement was not made at the altar of sacrifice. That was the atonement sacrifice, but the atonement was done in the sanctuary. En el santuario se hacía la expiación. ¿Cómo nosotros entonces, como dice este libro, pregunta sobre doctrina, que la expiación se terminó en la cruz del Calvario, cuando nosotros como adventistas toda la vida hemos creído y hemos enseñado, y eso es lo que nos ha diferenciado, que Cristo está haciendo actualmente en el día de la expiación final por nuestros pecados en el cielo? Pero al cambiar eso, para quedar bien ante los evangélicos, sembramos una semilla que ha traído frutos amargos y muy amargos. Miren, hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de rechazar la expiación final en el santuario celestial? En primer lugar, al rechazar la expiación que Cristo está haciendo en el santuario y decir que la expiación se terminó en la cruz del Calvario, estamos negando todo el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios, el santuario era un tipo de la obra de Cristo. Y al decir que la expiación se concluyó en el Calvario, estamos negando lo que enseña el santuario, que el sacerdote en el día de la expiación llevaba la sangre en el lugar santísimo y hacía la expiación. ¿Que no había expiación durante todo el año? Sí, pero ¿por qué había un día de la expiación entonces? Porque había una expiación final. You see, there was atonement done every day in the sanctuary. Then why was there a day of atonement if they had done atonement for their sins every day? Because there is a day of atonement, a final atonement. Tiene que haber un día final de expiación según los tipos del Antiguo Testamento a través de la fiesta de la expiación. Pero si yo digo que el atonement, o sea que la expiación concluyó en la cruz del Calvario, estoy de un solo zarpazo echando abajo todo lo que es la base y fundamento de la fe adventista. Estamos viendo cuán grave es todo esto, pero ¿saben cuál es otro efecto de negar la expiación final? La negación del cumplimiento de la profecía de los 2300 días. Porque si Cristo no está haciendo expiación ahora, entonces ¿qué pasó en 1844? Lo que es la base y el fundamento de la fe adventista. ¿Saben lo que dicen los teólogos con que hablaron estos hombres? ¿Saben lo que ellos escribieron?
que eso de los 2300 días fue un fallo